Estás escuchando Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. Muy buenas, ¿cómo andan? El engendro dijo que Argentina estaría a disposición para cumplir el sueño de volver a América, que ni siquiera es América ni Norteamérica, es Estados Unidos, grande otra vez. Parafraseando al magnate de Peluquín que retomará las riendas de ese imperio en decadencia. Este personaje cree que ello será recíproco. Metámonos un poquito para tratar de entender por qué no será de esa manera, muy probablemente. Lo primero que sería necesario decir, o de lo que primero sería necesario hablar, es del contexto en el que se dará esta segunda vuelta de Trump frente al despacho Oval. El mundo cambió, y bastante, desde su primera administración, y si bien puede parecer que sus aires triunfalistas parezcan auspiciar una regeneración norteamericana, la realidad es bastante más compleja que eslogans y bravuconadas por Twitter. Vayamos de lo general a lo particular. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero no está de más volver a repetirlo. Este mundo está en guerra. No como las guerras de las películas o las de manera convencional, en las que nos han contado a lo largo de los años, sino que la guerra cambió, mutó. Lo que antes eran bombardeos y tropas movilizadas de un lado para el otro, ahora son otra cosa. Porque si hay algo que es seguro, es que no son lineales las formas de entenderlo. Se han vuelto bastante más complejas. Por lo cual, muy probablemente para la mayoría del planeta pasen desapercibidas. Primero lo primero, tal como lo afirmamos en reiteradas oportunidades, el mundo se encuentra en una disputa colosal entre dos grandes formas de comprender la vida política y el desarrollo cultural de los pueblos que habitamos este mundo. Algunos lo sintetizan en globalistas versus soberanistas. Lógicamente, esta conceptualización no es de quien suscribe, sino del analista geopolítico mexicano Alfredo Jalife Rame. Desde este prisma, hay una primera división de aguas entre aquellos que fomentan la globalización y con ello la ruptura de fronteras, y aquellos que fomentan el proteccionismo de sus estados nacionales. Simplificando en extremo un análisis que, si fuese riguroso, ahondaría sobre los detalles de esta dicotomía, mientras los primeros están más anclados al capital financiero y especulativo, léase Wall Street, City de Londres, etc., los segundos lo están al viejo sistema capitalista productivo o industrialista, más allá de que hoy en términos financieros todos jueguen su partido. Parados desde este ángulo, la disputa entre Harris, junto a los demócratas, en su mayoría globalistas, al igual que muchos republicanos, y Trump, un soberanista y en minoría incluso dentro de su propio partido, esa dicotomía o esa disputa grafica un segundo peldaño de esta batalla conceptual con repercusiones concretas sobre la vida de todas las personas. Es desde esta lógica que vamos a poder entender por qué Trump, Xi Jinping o Vladimir Putin pueden tener algunas coincidencias en algunos planos. Un ejemplo bien concreto es la guerra. Los demócratas y sus corporaciones militares han demostrado amar la guerra, sobre todo en este último tiempo.
y ejemplos hay sobrados. En oposición, Trump dijo lo dijo en campaña, que va a acabar las guerras en 24 horas. La explicación es simple. La guerra no solo es negocio para quien venden las armas, sino para quien después se van a encargar de acceder a la reconstrucción de esos lugares. Y continuando con este ejemplo, los grandes fondos de inversión como BlackRock, State Street o Vanguard son los principales accionistas de las principales empresas armamentísticas de los Estados Unidos. Lockheed Martin, Raytheon Technology o la RAND Corporation, Raytheon Technology, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics. Quienes quieran profundizar pueden leerse el interesante informe producido por la analista económica y asesora de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, Carolina Flynn. Pero, oh casualidad, esos mismos fondos de inversión son también los principales accionistas de las principales constructoras a nivel mundial, sobre todo las occidentales, aunque en algunas chinas también están metidos, sobre todo Vanguard. Guerras como la de Ucrania, entonces, no solamente cumplen un papel fundamental para intentar desestabilizar a Rusia en términos geopolíticos, sino que además es un jugoso negocio para estos gigabancos, como les llama Jalife. Y arriesguémonos aquí a tratar de exponer una tesis. Sobre todo teniendo en cuenta los dichos de Trump de que con un llamado telefónico va a resolver el conflicto de Ucrania. Ya hicieron durante más de 2 años grandes cantidades de dinero con esta guerra, sobre todo con la venta de armas. Saben que la tienen perdida desde hace bastante tiempo. Involucraron a Europa y ahora los norteamericanos se están lavando las manos. Al hacerlo, desplazan a la Unión Europea como competidor al tiempo que la someten a sus designios y la separan de la posibilidad de la compra de gas barato ruso, obligándolas a comprarles el gas de esquisto que producen en Gringolandia. En resumen, el asunto de destruir está terminado, o la etapa de destruir está terminada. En enero, cuando asuma Trump, presionará para que la reconstrucción la hagan empresas donde los accionistas son nuevamente estos fondos comunes de inversión. Estamos hablando de empresas, por ejemplo, como la francesa Vinci, ACS, Lenar, entre otras. De hecho, la reconstrucción de Ucrania ya fue otorgada por Zelensky a BlackRock. Eso sí, para este punto murieron decenas de miles de personas, sean de la nacionalidad que sean. Ahora, volvamos a los Estados Unidos. Ya de por sí, lo que parece ser el armado de Trump, de su gabinete, causa algún escalofrío. Seres repugnantes, como el gusano de Marcos Rubio, propuesto como secretario de Estado, encabeza la lista de los que, a primera impresión, significa una guerra descarnada contra el BRICS, fundamentalmente contra 2 de sus principales socios, China e Irán. Con China, por ser su competidor directo en un punto neurálgico del mundo, y por ser quien produce, hoy por hoy, a nivel industrial, una competencia directa con ese sueño de reindustrialización norteamericano, sobre todo en materia tecnológica o de inteligencia artificial, y con Irán, porque es un competidor directo en una región clave, como ya hemos analizado en otras ocasiones, de este mundo, que es Asia Occidental. Si alguno cree que el ente sionista es independiente a lo que pasa en Estados Unidos,
está viendo una película de Netflix, que dicho sea de paso, es de Obama, uno de los demócratas que perdió esta elección. Trump posiblemente intente repatriar sus grandes corporaciones para que dejen de producir en China o en países asiáticos, para volver a su país de origen y volver a generar una industria próspera para ese país. Intentará posiblemente que muchas empresas europeas, Volkswagen por ejemplo, hay que ver lo que decíamos hace unas semanas respecto de su gran crisis, producto del costo de la energía, se radiquen en Estados Unidos. La complejidad radica en las necesidades de estas corporaciones, sobre todo en materia humana. Estados Unidos no tiene ni para empezar a competirle a China en la formación de ingenieros, por ejemplo. Según datos de 2007, Estados Unidos en aquel entonces graduaba anualmente unos 70.000 ingenieros universitarios. China, en ese mismo momento, graduaba alrededor de 600.000 y la India 350.000. Y según algunos datos que pudimos recabar, en 2023 el número de egresados de ingeniería en China ya asciende a más de 2 millones. Se estima que en el país asiático hay alrededor de 6 millones de personas involucradas en el trabajo directo en inteligencia y desarrollo. Es muy probable que en este escenario, tal como lo advirtió Trump, intente en su nueva administración poner mayores aranceles a los productos chinos, buscar forzar que los países del sur global rompan sus alianzas o vínculos, sobre todo con China, y un sinfín de medidas para tratar de revertir esta situación. El problema es que los norteamericanos están casi quebrados. Su deuda asciende por primera vez en la historia, en esta semana, a más de 36 billones, con B larga, de dólares, lo que representa un 140% de su PBI. ¿Con qué dinero van a financiar todo ese movimiento de pinzas para volver a generar esa gran nación? Si imprime más, genera más inflación. ¿Van a usar Bitcoin o monedas o criptomonedas? Nuevamente aparece BlackRock como uno de los mayores tenedores de esa moneda, que es referencia para todas las demás. Larry Fink de BlackRock los va a financiar. ¿A cambio de qué lo va a hacer? Quizás sea por eso que el planteo, los primeros planteos de sus políticas tengan que ver con la desregulación de la educación, de la salud y de otras áreas de la administración norteamericana. Todo ese descalabro en un contexto donde Trump deberá luchar además con trabas burocráticas de ese Estado norteamericano, del Estado profundo. Hará purgas. Se salteará todas las leyes que se lo impidan y hará las cosas por decreto como funciona aquí con Milei. ¿Lo van a dejar vivir para contarlo? Ahora, ¿qué representa el MAGA para Argentina? Tal como lo han dicho muchos analistas, aunque no tengan tanto rebote mediático local, Trump es un nacionalista, entre comillas. En realidad el concepto debería ser soberanista. Milei, como buen perrito faldero que es, no es soberanista. Por eso está desregulando todo lo que puede en el menor tiempo posible. En un escenario recesivo, obviamente quienes ganan son los grandes capitales, principalmente los extranjeros. ¿Y por qué? Porque son los que tienen el capital. Y volvemos a nombrarlos. Pero porque son los jugadores que hay. BlackRock, Vanguard, State Street.
Las empresas que estos fondos controlan, al igual que la de los funcionarios del gabinete actual, seguramente serán las grandes ganadoras no solo de la regulación de nuestro país, sino también de lo que sucede en otros países. No solamente en nuestra América, sino también en Europa, y lo que intentarán que se produzca en África, Asia, Oceanía. Simplemente que estos no salen en las portadas de los medios como esos grandes pulpos de Occidente que son, que empiezan a controlarlo todo y a tener más poder que los estados. Educación superior, salud, obra pública, extracción de minerales estratégicos, hidrocarburos, construcción de vivienda. No hay distinción para estos gigantes a los que lo único que les importa es la rentabilidad y las ganancias para sus accionistas. Ergo, pretenderán arrebatarnos derechos conquistados y luchas que llevaron siglos. Eso para hacer nuevamente América grande. Así como la deuda externa es una forma de saqueo y de rapiña, ahora también lo será el intento de entrega de sectores claves y estratégicos para nuestro país. Y no es que sea un secreto. Milei lo dijo clarito en su mensaje a Trump luego de conocerse el resultado electoral. De paso, financiarán aún más nuestra economía, o financiarizarán aún más nuestra economía, pretendiendo hacernos creer que ello significa crecimiento, desarrollo, prosperidad, oportunidades. Lo mismo intentarán hacer con otros pueblos hermanos. Tampoco creamos que somos el ombligo del mundo. El problema es que acá el payasito de las multinacionales les está haciendo el trabajito gratis. ¿Desaparecerán las guerras entonces? Habrá que verlo. Probablemente muten a operaciones especiales direccionadas, como fue el asesinato del general Soleimani en enero del 2020. ¿Van a lograr reindustrializar nuevamente a Estados Unidos? Difícilmente eso suceda en un mandato. ¿Lo van a dejar vivir en caso de intentar hacerlo? Otra cosa dudosa. Recordemos que en Estados Unidos existió un John Fitzgerald Kennedy. ¿Va a ser más pacífico el mundo? Definitivamente no. Intentarán, por medios mucho más sofisticados, romper el emergente multipolar y multinodal del que habla Pepe Escobar, que significan en este momento los BRICS. De hecho, la agencia estatal rusa TASS afirmó recientemente que muy posiblemente intenten derrocar a los gobiernos de Venezuela y de Brasil y busquen enemistar entre sí a los principales jugadores del bloque BRICS, Rusia, China, India. Vivimos en un mundo en guerra. Y no comprenderlo y asumirlo nos puede llevar a cometer errores garrafales, a no entender lo que está en juego en este mundo. Porque tal como lo afirmábamos, o como se afirma en el título de esta editorial, MAGA no significa solo Make America Great Again, o hagamos nuevamente América grande, sino que, como dijimos antes, mucho ajuste solo significa que ganan algunos. A paso de hombres ciclos anuncian ciclones e ideas como capas tectónicas se sobreponen en la gran aldea.
Pase y vea contradicciones, volverse una usina de héroes y heroínas de la prole. Ahí va, Tupac Amaru dándole guerra infinita al sacro rey de España, aun siendo educado por jesuitas, por las mismas mañas libertarias que un tal Miranda le encargó a Bolívar, nacidas de logias en Bretaña. Vea, así de extrañas esta tierra de glaciares y ritos chamanes, ambientando selvas tropicales entre los caimanes, donde hombres se hacen inmortales en la muerte como Allende o en la vida como Chávez, mandando al carajo a los planes de quien nos trajo miserias y muerte en nombre de la paz y del trabajo. Vea usted delante